En este apartado trabajaremos con sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal, conjunto de medidas que derivan del metro, por tanto, aumentan y disminuyen en potencias de 10. Vamos a trabajar con las medidas lineales, que son longitud, capacidad, masa y peso. Medidas cuadráticas, que son superficies y agrarias. Y medidas cúbicas. Nos vamos a encargar de trabajar directamente con la reducción de medidas, utilizando la multiplicación o división en potencias de 10. Por un lado tenemos la magnitud masa, cuya unidad de medida es el gramo, aunque dependiendo del tipo de elemento que trabajamos, llega a tomar el kilogramo. Magnitud, la longitud. La longitud vemos que toma como unidad de medida básica el metro, que es bastante utilizado. La capacidad, que es el litro. Estas tres medidas, masa, longitud y capacidad, son medidas lineales. Estas son medidas diferentes, pero que puedan tener equivalencias entre sí. Existen otro tipo de medidas utilizadas en el campo, que es la superficie. Superficie, como vemos, obtenida generalmente en metros cuadrados como medida básica. Largo por ancho, por tanto, sistema métrico admite el cálculo de operaciones de multiplicación, división, adición, sustracción. La equivalencia en metros cuadrados es la hectárea. Entonces, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Aquí vemos en dónde es muy aplicado en el área la medida de sistema métrico. Área es la equivalencia en 100 metros cuadrados. El volumen que es bastante utilizado en el cálculo cuando estamos trabajando con diversos elementos. Medidas cúbicas, volumen, equivalencia, capacidad. Aquí vemos otros elementos más. El sistema métrico, longitud, capacidad y masa, aumentan y disminuyen en potencias de 10. Eso quiere decir, sabemos que 5 metros equivalen, si nos vamos a centímetros, a 5 centímetros. Por tanto, lo que hice fue multiplicar por 10 al cuadrado. 5.000 kilómetros. Para ir a metro, lo que hacemos es multiplicar por 1000, donde tendríamos 5.000 serían 5 millones de metros. Entonces, aumenta o disminuye. Si viene a la derecha, se multiplica, a la izquierda se divide de 10 en 10, longitud, capacidad y masa. Cuando hablamos de medidas de superficie y medidas agrarias, tenemos equivalencias. El hectómetro cuadrado es equivalente a la hectárea. Una hectárea es un hectómetro cuadrado. A su vez, sabemos que para ir de hectárea, hectómetro cuadrado a metro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. 10 al cuadrado, 10 a la cuarta, 10.000. Unidades de medida básica en el volumen es el metro cúbico. Aumentan o disminuyen en potencias de 10 al cubo. Otras medidas básicas utilizadas son la tonelada métrica, puede expresarse por TM también. Una tonelada equivale a 1.000 kilos y un quintal métrico a 100 kilogramos. Tenemos la tabla de equivalencia. La tabla de equivalencia me permite pasar de masa a capacidad y también a volumen. Entonces, a partir de aquí, lo que podemos hacer es decir, tenemos tres medidas. Entonces, a partir de estas tres medidas de equivalencia, podemos proceder a los cálculos. Tenemos la forma compleja a incompleja que vamos a revisar en los cambios de medida. 4 litros, 2 decilitros, 5 centilitros, puede pasarse todo a litros. Esto recibe el nombre de medida compleja. Entonces tenemos una serie de cálculos que nosotros vamos a realizar en este momento. Si deseo pasar, en este caso, 3,5 kilómetros a metros, lo que voy a hacer es el siguiente paso. Tengo que recordar que las medidas aumentan o disminuyen en potencias de 10. Mi unidad de medida básica es el metro, entonces por este lado tengo al decámetro
al hectómetro y al kilómetro. Por este lado tengo como submúltiplo o divisor al decímetro, al centímetro y al milímetro. Sabemos que las unidades de medidas de longitud, capacidad y masa aumentan o disminuyen en potencias de 10. Si yo quiero pasar de kilómetro hasta metro, me tengo que fijar que tengo 3 unidades o 3 lugares. 10, 10 al cuadrado y 10 al cubo. Para ir de kilómetro a metro, tengo que multiplicar directamente 3,5 por 10 al cubo o lo que corresponde a 1000. Entonces allí puedo encontrar que 3,5 kilómetros equivale a 3500 metros. ¿Qué hice? Reduje de kilómetros a metros. Si yo tengo 85,2 decímetros y me quiero ir a decámetro, en ese caso me fijo que si yo estoy en decímetro, en este caso vengo de izquierda a derecha, entonces yo debo multiplicar. Ahora me voy a ir de decímetro a decámetro. Entonces, como me voy a la izquierda, voy a aplicar el símbolo de división. ¿Cuántos lugares? De decímetro a metro es 10 y de decímetro a decámetro es 10 al cuadrado. Entonces, para pasar 85,2 de decímetro a decámetro, tengo que dividir con 10 al cuadrado. Entonces, eso equivale a 0,852 porque corro 2 lugares la coma. Entonces, para poder hacer este cálculo, esto equivale a 0,852 metros. Aquí también podemos aplicar operaciones. Si yo tengo 25 hectómetros más 15 centímetros y quiero llevar todo esto a metro, entonces lo primero que voy a hacer es las conversiones por separado. Entonces, para llevar 25 hectómetro a metro, voy a hacer 25 por cuánto. Para ir de hectómetro hasta metro, tengo 10, 10 al cuadrado. Es 25 por 100 o 25 por 10 al cuadrado. Por un lado hago eso y por otro lado hago. Para ir de centímetro a metro, tengo que retroceder para aquí. Entonces lo que voy a hacer es 15 dividido, ¿cuántos lugares? 1 y 2 lugares, o sea, 10 al cuadrado o 100. Entonces resolvemos esto y resolvemos esto. Primeramente hago 25 por 100, que equivale a 2500 metros. 2500 metros más 15 dividido 100, lo que equivale a ir a la izquierda 2 lugares, que es 0,15 metros. Entonces, a partir de ahí, yo tengo en metros ambos valores, entonces puedo sumar 2500 con 0,15, lo que me da 2500,15 metros. ¿Qué fue lo que hice? Una operación del sistema métrico decimal. A partir de aquí nosotros hagamos una conversión en medidas cuadráticas. Si en este caso yo tengo 2,83 metros cuadrados y quiero ir a centímetros cuadrados. En este caso tengo que recordar que mi medida básica es metro cuadrado. Tengo múltiplos de decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Tengo submúltiplos o divisores.
decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Quiere decir, aumenta o disminuyen en potencias de 10 al cuadrado. Entonces, para ir de metro cuadrado a centímetro cuadrado, esto aumenta 10 al cuadrado hasta aquí. 10 a la cuarta, 10 a la sexta. Entonces, para ir de metro a centímetro, lo que voy a hacer es 2,83. Voy a multiplicar por 10 a la cuarta, porque tengo 1 y 2 lugares. 10 al cuadrado, 10 a la cuarta. Entonces, 2,83 por 10 a la cuarta equivale directamente a aumentar 4 cifras por delante. O sea, podemos decir 2,83 por 10 a la cuarta equivale a 28.300 centímetros cuadrados. ¿Qué fue lo que hice? Convertí a una medida o reduje una medida en centímetros. Ahora, si yo tengo 2,85 metros cuadrados y quiero llevar esto a kilómetros cuadrados. Entonces, en este caso, de metro cuadrado me voy a kilómetro cuadrado y lo que voy a hacer es 10 al cuadrado, 10 a la cuarta y 10 a la sexta. Entonces, 2,85 voy a dividir con 10 a la sexta. Entonces, a partir de ahí vamos a tener valores mucho menores o lo que equivale a 0,000285. ¿Por qué? Porque es a la menos 6. Entonces son 2, 4, 5 y 6 lugares. Entonces, a partir de aquí, si yo quiero convertir y tengo que recordar que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, aquí también yo puedo pasar, si quiero obtener, en este caso, 2 hectómetros cuadrados equivale a 2 hectáreas. Eso debo recordar. Entonces, si me quiero ir de hectárea a metro cuadrado, entonces lo que hago es para pasar 2 hectáreas a metro cuadrado, lo que debo hacer es 2 por 10 a la cuarta. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es tener 20.000 metros cuadrados. Entonces, de esta forma se puede proceder a resolver